acta de la sesión octava se da por aprobada por no haber sido objeto de observación. El acta de la sesión novena queda a disposición de las señoras y señores diputados. A continuación, le ofrezco la palabra al secretario para que dé lectura a la cuenta. Señor presidente, se ha recibido comunicación de la Biblioteca del Congreso Nacional adjuntando copia de la entrevista que doña Judy Weber, periodista del diario Financial Times, realizó a don Sebastián Piñera bajo el título El terremoto suma desafío a Piñera, de fecha 19 de julio del 2010. Esa es la cuenta, presidente. Muchas gracias. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Sí, presidente. Sí. El micrófono. Si pudiéramos de parte de la Secretaría tener un estado, presidente, de las respuestas pendientes y el tiempo transcurrido, porque de pronto hay algunas que quizás hay que reiterar. Sí, yo me sumo a aquello. De hecho, hay varias que formulamos la primera sesión con el director de Impuestos Internos. Sí, hay varios oficios para reiterar, de manera que puede recabar el acuerdo para reiterar los oficios pendientes. Sí. Precisamente la del canciller. Está aquí. Perfecto, este oficio. Y al director del Servicio de Impuestos Internos, con el propósito de que sirva a dar respuesta a la interrogante contenida en una serie de preguntas que usted le formuló. También está. A ver, vamos a solicitar una reiteración de todos aquellos oficios que llevan más de 3 semanas sin responder. ¿Le parece, no? ¿Ah? Y que podamos entregar un resumen de todos los oficios en el estado en que se encuentran, sí, los respondidos, los pendientes y los reiterados. Sí, hay una pequeña consubenia, presidente, sí, por supuesto, énfasis, que fue el que le pedimos al señor Contralor para que interpusiera sus buenos oficios, y él se comprometió a hacerlo, para que la presidencia respondiera respecto a la instalación o no de un terminal de Luma. Ese tenía anticipación y tiene una reiteración. Y también, presidente, por su intermedio, consultarle al señor secretario, que ha dado cuenta de esta entrevista de la periodista Jenny Belli de Financial Times, si también está incorporado en las actas lo que yo pedí en la última sesión, que es el desmentido en el diario El Mostrador del mes de junio del 2015, que lo pedí al final de la sesión, para que se incorpore si no lo han hecho. Fue pedido y así. Espera, primero sobre el punto número 1, recién se envió hace una semana el oficio del Contralor, entonces me parece que reiterárselo. No, a la presidencia. Al oficio de la presidencia. Eso coincide con el acuerdo que usted quiere recabar, presidente. Sí, eso está dentro de los oficios que vamos a reiterar. Nada más que hay dos cosas. Sí, entonces, todos los que están pendientes. Así que vamos a solicitar primero el acuerdo para. Muy bien, presidente. Para el primer punto planteado, y ahora le voy a pedir al señor secretario para que pueda responder la consulta respecto del desmentido del mostrador. Sí, ¿no se recabó acuerdo, señor diputado, respecto del desmentido del mostrador? No, fue presidente con su venia, fue por mí señalado al final de la sesión, y yo pedí efectivamente que quedara en acta y se consignara la respuesta a ese. Ahora, Bueno, dejo contento. Bueno, entonces, no sé si el informe de la biblioteca está, presidente. Si pudiera, entonces incorporarse, porque sí, hay... ¿Le parece, diputado Melero, que podamos pedirle a la biblioteca que complemente el informe con la incorporación, el desmentido que usted individualizó en la sesión anterior? Muchas gracias, presidente. Acordado. ¿Le parece la comisión? Muy bien, muchas gracias. Acordado. ¿Algo más sobre la cuenta? No. Cerrada la cuenta. Muchas gracias, ministro, por asistir a la sesión de esta comisión. Le pido que pueda hacer alguna intervención usted, general, de acuerdo a las materias del mandato de esta comisión, y posteriormente le vamos a formular algunas preguntas. El procedimiento que hemos acordado es que preguntan 2 diputados y usted va respondiendo, y así sucesivamente, hasta que se puedan absolver cada una de las consultas de los parlamentarios miembros de esta comisión. Muchas gracias, ministro. Gracias, señor presidente. Quisiera partir mi presentación subrayando la excelente relación que ha existido entre el Ejecutivo y el Congreso Nacional en materias de política exterior, y particularmente respecto a la demanda marítima de Bolivia. En realidad es un caso que se titula Obligación de negociar un acceso soberano al Océano Pacífico, y también en la demanda de Chile contra Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia por las aguas del río Silala. En ambos casos hemos tenido una estrecha interacción
y como he reiterado en numerosas oportunidades, la diplomacia parlamentaria ha constituido un componente importante para la defensa de los intereses nacionales. Esta comisión investigadora tiene por objeto analizar las actuaciones de servicios de impuestos internos, la Superintendencia de Valores y Seguros y otros organismos públicos en relación a los hechos públicos y notorios vinculados a inversiones realizadas por Bancard, en la empresa peruana de Salmar, Sociedad Anónima, como asimismo recabar antecedentes sobre eventuales irregularidades en la fiscalización de impuestos de empresas chilenas o personas jurídicas extranjeras afectas a tributos en Chile y el tratamiento de la información económica referida al diferendo marítimo entre Chile y Perú en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que pudieran significar una ventaja comercial para las autoridades involucradas, todo esto entre los años 2010 y 2014. Señor presidente, cabe consignar en primer lugar que entre mayo del 2010 y febrero del 2014 me desempeñé como subsecretario general de Naciones Unidas y administrador asistente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, encargado de América Latina y el Caribe, con sede en Nueva York. En segundo término, el día 24 de enero del 2014, Su Excelencia, la Presidenta de la República, anunció su gabinete designándome como Ministro de Relaciones Exteriores. El fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre la delimitación marítima entre Perú y Chile, materia objeto de esta comisión, se conoció públicamente 3 días después, el 27 de enero del 2014, dándose por cerrado el caso. Y solo asumí mi cargo de canciller, como se sabe, el 11 de marzo, es decir, poco más de un mes y medio después. Por lo tanto, durante el periodo 2010 a marzo del 2014 no tuve ninguna vinculación y o relación con los temas que son de competencia de esta honorable comisión, incluyendo el desarrollo y la conclusión ante la Corte del diferendo sobre la delimitación marítima entre Chile y Perú. No obstante lo anterior, estimo relevante destacar lo siguiente. Bajo el entonces gobierno de la presidenta Bachelet se recibió la demanda del Perú el 18 de enero del 2008 y la memoria peruana el 20 de marzo del 2009 y se preparó la contramemoria de Chile y que se entregó el 9 de marzo del 2010. Bajo el gobierno del presidente Sebastián Piñera se recibió la réplica peruana el 9 de noviembre del 2010 y se presentó la dúplica de Chile el 11 de julio del 2011. Finalmente se efectuaron los alegatos orales entre el 3 y el 14 de diciembre del 2012. Señor presidente, Chile siempre ha defendido con seriedad y con perspectiva de Estado sobre una supuesta obligación de negociar un acceso soberano al Océano Pacífico y sobre el río Silala, bajo administraciones de distinto signo político. El resguardo de los intereses de Chile es una prioridad superior de toda autoridad nacional. Y por ello, cuando se trata de defender los intereses nacionales, no hay diferencia entre gobierno y oposición. Nos ponemos todos de acuerdo. Y a mi juicio, todos los presidentes han defendido íntegramente nuestros intereses nacionales y la soberanía del país. Consistente con lo anterior, ya el 2008 se estableció un consejo de ex cancilleres integrado por los señores Miguel Schweitzer, Hernán Felipe Errázuriz, Enrique Silva Sima, Carlos Figueroa, Juan Gabriel Valdés, Soledad Alvear, Ignacio Walker, Alejandro Foxley y Mariano Fernández. Posteriormente se integraron José Miguel Insulza y Alfredo Moreno. Asimismo, el año 2008 se estableció un comité asesor de carácter transversal integrado por juristas, diplomáticos, historiadores, representantes de las Fuerzas Armadas y otros especialistas que eran informados periódicamente sobre la preparación del caso y que aportaban sus conocimientos y experiencias para su desarrollo. También
Como dije al inicio, se ha mantenido una política de información permanente al Congreso Nacional, a través de sus comisiones de Relaciones Exteriores y ocasionalmente también a través de las comisiones de defensa. El suscrito y los agentes realizamos una labor permanente de información a otros poderes del Estado, como la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, a la ciudadanía, a los partidos políticos y a los distintos estamentos de la sociedad sobre el contenido de la demanda, los argumentos y defensas de Chile, así como los argumentos de la contraparte. Cabe agregar que la presidenta Michelle Bachelet en sus 2 mandatos y el presidente Sebastián Piñera convocaron a los expresidentes de la República, a los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, a las comisiones de Relaciones Exteriores, a los presidentes de los partidos políticos y a los medios especializados con el objeto de informarles sobre los principales desarrollos de los casos. De acuerdo a la información que se me ha proporcionado por parte del equipo jurídico que estuvo a cargo de la defensa de Chile ante la Corte Internacional de Justicia en el caso con Perú, puedo añadir lo siguiente. Primero, la línea de defensa de Chile mantuvo su continuidad durante los 6 años que duró el caso, es decir, durante las distintas administraciones que estuvieron en la cabeza del país en ese periodo. No hubo jamás un cuestionamiento de las mismas a la conducta jurídica ni una interferencia en los aspectos técnicos del caso. No hubo instrucciones presidenciales que interfirieran con el carácter jurídico-técnico de la defensa del país o relativas a orientaciones especiales que debía seguir la defensa, ni a la estrategia o aspectos jurídicos o a la conducción de las investigaciones. Tampoco, me dicen, existió ninguna influencia por parte de particulares. Segundo, la defensa estuvo a cargo de un equipo altamente competente y multidisciplinario, de funcionarios de Cancillería, expertos nacionales y connotados abogados internacionales, quienes mantuvieron durante todo el proceso un trabajo riguroso, profesional y comprometido. Tercero, la labor del equipo del caso del límite marítimo con Perú fue valorada por el acuerdo número 1000 adoptado por esta Cámara de Diputados el día 28 de enero del 2014, convocada con el fin de abordar el fallo de la Corte en este caso en cuestión. En la ocasión, luego del debate, se aprobó con una sola abstención la posición del Estado de Chile en relación a la sentencia internacional, destacándose lo siguiente, y cito: manifestar su aprecio porque dentro de la zona económica exclusiva de Chile determinada por la Corte, nuestro país conserva casi íntegramente sus derechos de pesca y muy especialmente los derechos de pesca artesanal. Agradecer a todos los involucrados, presidentes, cancilleres, parlamentarios, partidos políticos, agentes expertos, asesores, que con profesionalismo y sentido patriótico, sin distingo de color político y pensando solamente en los intereses superiores de Chile, asumieron o colaboraron en la defensa de los legítimos derechos e intereses de nuestro país. Hacer público reconocimiento por la permanente actitud de unidad y colaboración de todos los chilenos y chilenas y de todos los sectores de nuestra sociedad, honrando así la tradición republicana de Chile y de enfrentar los temas internacionales como política de Estado con unidad y patriotismo. Fin de la cita. Por último, señor presidente, y con esto termino mi introducción, el estatuto y el reglamento de la Corte y su práctica son extremadamente claros en prescribir la más absoluta reserva para el proceso de deliberación y preparación de la sentencia. Así lo establece el artículo 54, inciso 3 del estatuto, conforme al cual, y cito, las deliberaciones de la Corte se celebrarán en privado y permanecerán secretas. Fin de la cita. Esta norma es reiterada en el artículo 21 del reglamento de la Corte y tiene gran importancia para este Tribunal de la Haya y debe cumplirse rigurosamente. Esto, señor presidente, es cuanto puedo informar a esta comisión y estoy disponible para las preguntas que ustedes estimen pertinentes. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, ministro. Ofrezco la palabra. Sí. Diputado Melero. Muchas gracias, señor presidente. De las palabras del señor canciller queda muy claro, de forma muy evidente, la seriedad y perspectiva de Estado con que fue enfrentado
este tema por todos los expresidentes que estuvieron involucrados en el caso y actual, como también la continuidad en la política de Estado en esta materia, desde el gobierno de la presidenta Bachelet al gobierno del presidente Piñera. La primera pregunta es si, sin perjuicio de esa aseveración de continuidad, cuando ustedes asumieron el actual gobierno, o desde el primer gobierno de la presidenta Bachelet al del presidente Piñera, ¿notaron algún cambio, algún énfasis, alguna situación que pudiera dejar algún asomo de duda respecto a que podría haber algún interés del expresidente Piñera en tratar de tener una información especial en la idea del beneficio económico que se le adjudica que habría tenido por la compra de las acciones pesqueras, pese a que ya sabemos que hay una diferencia de fechas muy grande entre la compra y el fallo, ¿no? Pero si usted tuvo alguna referencia respecto a eso. En segundo lugar, presidente, preguntarle al señor canciller si tuvo o ha tenido la Cancillería, bajo su mandato, algún reclamo de autoridades económicas o políticas o parlamentarias del Perú respecto a la conducta del gobierno anterior o alguna situación que pudiera evidenciar algún elemento distorsionador respecto o que fuera más allá de lo que estaba en estricto rigor, bien no se quiera el límite marítimo. De igual forma, si tuvo o ha tenido alguna información respecto de lo mismo de alguno de los jueces del miembro del Tribunal de la Haya o de las personas que estuvieron vinculadas en la defensa de Chile o quienes estuvieron en la defensa del Perú en el tratamiento de esta situación, que pudiera dejar alguna evidencia de algún interés de tratar de tener información privilegiada o de tener o direccionar, ¿cierto?, la defensa en virtud de tener, tal como dicen los que han presentado comisión investigadora, que pudiera ser del interés económico del expresidente Sebastián Piñera. Y por último, presidente, el diputado y ex embajador don Jorge Tarut señaló en la sesión del 8 de marzo de esta comisión, que tuvo como invitado al agente embajador Alberto Van Claveren, que él afirmó categóricamente que se tuvo conocimiento del resultado del fallo de la Haya antes de que se conociera por la propia Cancillería. Comillas, dijo: yo señalé que el fallo iba a ser negativo para Chile y que sí o sí venía una bisectriz. Lo que no sabíamos era el momento exacto si esta iba a ser trazada por la Corte desde lo que Perú llama Punta Concordia, lo que dejaba prácticamente Arica sin mar, o bien iba a ser trazada dentro de las 200 millas como fue en definitiva. El diputado Tarut dijo: yo di los detalles exactos en esa reunión, como le consta al embajador Van Claveren. Esos detalles, en fin, después dice que los dio en la prensa. Entonces, la pregunta concreta de estas declaraciones del ex embajador Tarut y actual diputado: ¿cree usted que el gobierno podía saber del fallo con anticipación al pronunciamiento, o tal como lo señaló el agente Van Claveren, no había posibilidad alguna de conocerlo? Y si hubo alguna filtración previa, si ha habido algún reclamo al respecto. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Le ofrezco la palabra al diputado Venegas. Gracias, señor presidente. Señor canciller, sus asesores, saludarlo. La verdad es que yo creo que de su introducción, al escucharlo con detenimiento, nadie en esta ha puesto en discusión siquiera el tema de la impecable, ¿no es cierto?, unidad que existe respecto de este litigio internacional y que todos estábamos detrás, todos, ¿no es cierto?, de los intereses de Chile. Algunos han hecho creer que un cuestionamiento a esa política en las expresiones que se han dado entre los medios. No ese es el punto. Yo creo que lo que esta comisión tiene como objetivo es recopilar antecedentes sobre la información que eventualmente el expresidente don Sebastián Piñera pudo tener, que surge del litigio, ¿no es cierto?, de los antecedentes, y que pudieran haberle servido para tomar la decisión de comprar las acciones que aquí se han comentado.
a él o a quienes le representan. Entonces, en ese sentido, preguntas muy concretas debieran ser: ¿usted ha tenido acceso a los informes elaborados por el equipo chileno con información relativa a las cuotas pesqueras que se contenían en este espacio marítimo en litigio? ¿Qué antecedentes aportó Perú respecto a las cuotas de pesca en las zonas implicadas? ¿Tuvo acceso ese equipo, el equipo chileno, a estos informes y en qué fechas? Porque nosotros sabemos que en el fallo, el propio Perú, en sus alegatos reconocía, ¿no es cierto?, que la zona que estaba en disputa era de gran riqueza en recursos marinos. Eso podría consultar. Muchas gracias, diputado Venegas. Le ofrezco la palabra al ministro. Muchas gracias, señor presidente. Trataré de agrupar las preguntas porque creo que hay algunas respuestas que creo que van a valer para todas las preguntas que se han hecho. En primer lugar, respecto a si en el momento en que yo asumí como canciller, si noté algún cambio, debo reiterar que el caso ya estaba resuelto y cerrado 3 días después de que se anunciara recién el gabinete de la presidenta Michelle Bachelet. Y yo asumí el 11 de marzo, un mes y medio después. Por lo tanto, no tengo todos los antecedentes que sí tienen el agente, el canciller de la época y los colaboradores. Pero yo lo que puedo percibir en el momento del cambio de administración antes, y esto ya como un observador externo, es que no hubo cambios en 2 componentes muy importantes. En primer lugar, este caso parte con la administración de la presidenta Michelle Bachelet y ella designa un equipo a cargo, encabezado por el embajador Alberto Van Claveren como agente y 2 coagentes, María Teresa Infante y el embajador Martavit. Ese equipo se mantiene tal cual en la administración del presidente Piñera. Y debo decir que en el caso que sí conozco bien, que es el caso de la demanda marítima boliviana, nosotros recibimos de la administración anterior, es decir, de la administración del presidente Sebastián Piñera, la demanda marítima boliviana con un equipo encabezado por el embajador Felipe Bulnes. Y lo que hizo la administración actual fue mantener al mismo agente, como había sido el caso en el caso del límite marítimo con Perú. Por lo tanto, ahí hay una constatación de que hubo continuidad. Ahora, lo más importante, y eso creo que es ampliamente conocido, es que no hubo cambio respecto a la argumentación jurídica. Porque ¿qué es lo que alegó Chile en el marco de la cuestión limítrofe marítima con Perú? En primer lugar, que existía acuerdo entre los 2 países respecto a un límite marítimo y que habían tratados fuera de una práctica y un conjunto de otros factores que hacían evidente que ya existía un límite marítimo, es decir, que había acuerdo. Y el segundo argumento era que el límite marítimo estaba dado por el paralelo a las 200 millas que parte del hito 1 y que cruza por la línea de más baja marea. Y esos argumentos se mantuvieron intactos en 2 administraciones distintas. De modo que, por lo menos yo como observador de la política internacional, no habiendo participado directamente en el manejo de ese litigio, puedo decir que no percibo cambios, particularmente en la argumentación jurídica, porque hasta los equipos pueden cambiar, pero si no cambian los argumentos quiere decir que hay continuidad. Respecto a lo otro de información a la cual podría haber tenido acceso el entonces presidente Piñera, francamente no tengo la información.
y lo único que puedo decir es que esa es una materia, por último, que es objeto del análisis de esta comisión y de una querella a la cual tribunales ha dado curso. No le corresponde al Ejecutivo emitir opiniones sobre una cuestión que está en manos de tribunales en un caso y análisis de esta propia comisión. Si ha habido reclamos de autoridades económicas del Perú, por lo menos bajo el periodo que a mí me compete, no lo ha habido. Y aquí lo único importante es que se cumpla plenamente con el fallo. Cuestión que ocurrió respecto a la fijación de las coordenadas de inmediato, con lo cual Chile demostró su apego al derecho internacional. Y lo que falta son cambios normativos que tiene que hacer el Congreso del Perú y un ajuste pequeño que se tiene que hacer a la ley de pesca, pero bastante menor, que por lo demás ya fue aprobado unánimemente por la Cámara de Diputados. De modo que, por lo menos yo no conozco de reclamo alguno. Respecto a la información que se pudo tener sobre cuotas pesqueras, bueno, el caso, todos sus documentos son públicos hoy día. De modo que se puede acceder a toda la argumentación. La argumentación de Chile siempre fue que había un paralelo, que el paralelo se extendía hasta las 200 millas y que eso estaba basado en los acuerdos que Chile invocó, en la práctica, en lo que las comisiones fronterizas habían concordado y un sinnúmero de otros elementos. Que yo conozca, una discusión sobre cuotas pesqueras no estuvo involucrada. Lo que hubo es la argumentación de Chile respecto a la práctica. De modo que creo que en ese sentido Chile fue bastante consistente en su argumentación. Conocimiento del resultado, el estatuto y el reglamento de la Corte lo acabo de leer. Y francamente, como dije, yo al menos no puedo decir que eso estuviese en conocimiento. Si lo estuvo, me parecería una cuestión que iría en contra de lo que establece la Corte, de que tanto sus discusiones como sus sentencias son secretas hasta que sean dadas a conocer públicamente por la propia Corte. Pero no puedo hablar por otras personas y solo puedo decir el conocimiento que nosotros teníamos, y realmente resultó una sorpresa que la Corte decidiera que que había un acuerdo, que ese acuerdo estaba dado por el paralelo, pero que en vez de extenderse a las 200 millas, decidió, sin ninguna argumentación de parte de Chile, por cierto, pero tampoco de parte de Perú, porque no la hubo, que esa línea se extendiera hasta las 80 millas y de ahí tirara una línea equidistante. De modo, señor presidente, que eso creo que tomó por sorpresa a muchos. Así que no tengo nada más que agregar respecto al conocimiento, y Chile siempre ha tenido un respeto por la Corte, por su reglamento y por su estatuto. Muchas gracias, ministro. Le ofrezco la palabra al diputado Monkeberg. Diputado Andrade. Deja para el final entonces, ya que es uno el que ordena el orden aquí de la intervención. No, por favor. Exacto. No, porque el final es después de la sesión y eso ya no sirve. Ministro, por su intermedio, presidente, el punto de esta comisión no es el juicio de La Haya y su implicancia jurídica, sin perjuicio de que naturalmente es algo muy importante y respecto a los cuales no cabe ninguna duda que ha habido perfecta continuidad entre un gobierno y el otro, porque efectivamente los temas internacionales
tienen esa característica, son temas de Estado. Puedo decirlo con toda propiedad porque en más de alguna ocasión tuve la posibilidad de reunirnos junto con los demás presidentes del partido, con el señor presidente Piñera, y asumir este mismo compromiso y conducta. Así que respecto de eso no hay, sin perjuicio que es muy interesante tener la información, no es el punto. El punto es si había algún tipo de expectativa o información respecto a las resultas que pudieran generar conductas de carácter especulativo o financiero. Y entiendo, por lo que usted ha señalado, que eso no está en su conocimiento y no está en condiciones de asegurarlo y, por cierto, tampoco de negarlo, porque no tiene ningún antecedente en ninguna u otra dirección. Incluso tiene poco que ver con la fecha del fallo, porque, como todas las cosas de la vida, cuando uno especula en los negocios, uno hace apuestas y no espera formalizaciones para tomar decisiones. Normalmente la ventaja de la especulación financiera es que uno hace las cosas antes que sean de conocimiento de todos, porque cuando ya son de conocimiento de todos, el negocio se abre para todos. Así que créame que no, sin perjuicio de reiterarle la importancia en ese sentido, no. Yo quisiera hacerle preguntas un poquito más precisas o más. Yo quisiera saber, ministro, si ustedes tienen la posibilidad de informarnos, y si no voy a pedir el oficio al final de la sesión para los efectos del tiempo necesario, si en los viajes del presidente Piñera, los viajes en su condición de presidente, en las delegaciones, hay involucrados invitados, por cierto, no necesariamente autoridades de gobierno, sino más bien empresarios vinculados a estas empresas. Uncar, Bancor, Inversiones Santa Cecilia. Y particularmente estoy hablando de los viajes en los países que estaban siendo materia de esta investigación. Para que nadie le parezca sorprendente lo que estoy señalando, voy a esperar que... yo tuve la posibilidad, porque el señor presidente Piñera me invitó a un viaje a la Antártica, y nos quedamos en el transporte Aquiles porque fuimos a ver, qué sé yo, era el único, con ocasión de la visita del presidente Mujica a Chile, con su señora. Y en esa ocasión, en el avión en que viajamos, iba el señor Délano y otros destacados empresarios, invitados por el presidente Piñera. No los conozco todos los nombres porque no es el mundo que conozco muy, pero del señor Délano por otras razones, por supuesto que me acuerdo. Entonces quisiera saber si en los registros de la Cancillería, en estos viajes, en estas delegaciones, hay invitados particularmente personas que pudieran tener este tipo de ubicación en el mundo, porque como digo, yo entiendo que con la presidenta Bachelet también esto existe, o sea, también se invita a empresarios, qué sé yo, pero en particular me interesaría saber, dada la invitación que se está haciendo en esta comisión, si tiene alguna información al respecto como formulación general, señor ministro, por su intermedio, presidente, y si en particular tiene respecto de este aspecto en particular, y por cierto, si no, porque sería un abuso de mi parte pedírselo ahora, le voy a pedir el oficio más tarde y pedirle que pudiera tener la prontitud de resolver aquello. Y en esa misma línea, bueno, no sé si, claro, no es necesariamente materia de usted, a lo mejor sería materia de extranjería o de la Policía Internacional, si el canciller Moreno tuvo también una frecuente visitación a estos países. Lo digo porque en una declaración del canciller Moreno, ya canciller, ya ministro de Relaciones Exteriores, por allá por marzo del 2013, o sea, siendo canciller, se le pregunta, esto es una página institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿cuál es su conocimiento? Dice la pregunta. Histórico de las relaciones de Chile con Perú, Bolivia y Argentina al asumir como canciller, y él señala, bueno, el que tiene un chileno informado. Claramente no se asigna la condición de experto en estas cosas. Le agrega, nunca ha sido un experto de conocimientos profundos al respecto, pero sí sabía mucho de la actividad actual en relación con estos países, me refiero a Perú, Bolivia y Argentina, porque viajaba mucho, ya que tenía variadas actividades.
yo entiendo que usted no tiene por qué saber cuáles son esas variadas actividades. Cito textual la respuesta del señor canciller. Pero si el Ministerio pudiera tener alguna información, o si quien hay que solicitársele a la extranjería, sería interesante, porque a lo mejor el ex canciller Moreno tiene una especial predilección por estos países a los que me he referido. Entonces, ministro, me gustaría que pudiera usted ilustrarnos, en la medida que tenga alguna información al respecto de estas dos cosas a las que me he referido. Si existe la posibilidad de que usted nos informase si en los viajes del señor presidente, como era su costumbre, le reitero el viaje a la Antártica en que tuve la posibilidad de compartir y conocer al señor Delano, entre otros, y que se me fue presentado como mi gran amigo, para ser súper transparente, porque así me lo presentó el señor presidente entonces, mi gran amigo el señor Delano, lo que no tengo ninguna duda que debe ser cierto, por supuesto. Pero si usted tuviese alguna posibilidad de informarnos respecto de estos viajes en particular. Presidente, muchas gracias. Gracias. ¿Lo está planteando como un oficio a la Cancillería o a la Presidencia, o solo que le responda? Lo voy a plantear como oficio al momento en que usted me lo permita, pero si lo puede plantear en su intervención, por eso que no me quedó claro si era solo una pregunta o quería también formular alguna solicitud de oficio. Si no, perfecto. Lo formulé como una consulta. Tiene el intérprete del diputado de Derecha. Sin perjuicio de que si es necesario perfecto. le damos los Después de decir que no se responde. Diputada Núñez. Gracias, presidente. Presidente, yo creo que hay una cronología que uno la ha repetido, y yo creo que varios diputados también en cada una de las sesiones, pero que cuando surgen las preguntas de algunos diputados que a lo mejor o no la recuerdan o no la quieren entender o no sé, bueno, en fin, vale repetirla. Y yo he querido tomar la palabra más que para hacerle una pregunta al canciller presidente, y lógicamente que por su intermedio sí comentarle de esta cronología, recordar que el mandato y el objetivo, y ahí comparto con todos los diputados, de esta comisión es precisamente saber si las inversiones de estas empresas se llevaron a cabo porque había una cierta información que favorecía esas inversiones. Eso muy a grandes rasgos, pero eso es, efectivamente, como dice el diputado Andrade, presidente, no es el efecto jurídico del fallo, ¿cierto? Ni cómo se lleva a cabo la estrategia, en fin. Y para eso, insisto en la cronología, quiero reiterar que las inversiones se llevaron a cabo en noviembre del año 2010. Antes de eso, se presentó la demanda, se realizó la contestación en el primer periodo de la presidenta Bachelet, y luego de noviembre del año 2010, que fueron las únicas que se realizaron, no es que hayan sido la primera y después hayan ido otras, no, esas son las únicas que se realizaron, vino la réplica, vino la dúplica, vinieron los alegatos, en fin, y el fallo fue el 2014. Entonces, claro, salvo que alguien sea pitonizo, supuestamente, ¿cierto?, invirtió 4 años antes, pensando que en 4 años después iba a haber un fallo de una determinada forma. Yo insisto, hice toda esa introducción porque, claro, repetir esto todas las sesiones es agotador para nosotros que las constituimos, estamos presentes, pero ya que surgen preguntas que nuevamente incurren en ese error, es importante destacarlo, y sobre todo que hoy día tenemos al canciller presente. Gracias, presidente. Le ofrezco la palabra al ministro para que pueda responder las consultas a los diputados. Bueno, muchas gracias. Yo puedo responder solo lo que me compete, y es el conocimiento de los casos que he manejado, pero con la ventaja de tener un conocimiento previo, diría ilustrado, de cómo sucedieron, por lo menos el caso del límite marítimo entre Chile y Perú, y habiendo tenido acceso a los documentos que hoy día son públicos. De modo que tengo que atenerme a mi papel como canciller de la República y responder en mi ámbito y no en otros. De modo que lo quiero decir en forma bien clara y franca. En cuanto a los viajes del presidente Piñera y las delegaciones que lo acompañaban, evidentemente no tengo esa información, pero ni siquiera sería necesario un oficio. Yo me comprometo con la dirección de protocolo, que tiene que tener esos registros, a mandarle la información de los viajes del presidente y quienes lo acompañaban. Eso
debiera ser relativamente fácil de reunir. Así que yo me comprometo a mandarle, y que empresarios, como se acostumbra, que generalmente viajan, como habían dicho el diputado Andrade, generalmente viajan con los presidentes, porque cuando se viaja al exterior generalmente se trata de promover todos los intereses del país, políticos, pero también económicos, empresariales, de inversión, de comercio. La alianza público-privada ha sido un elemento fundamental de nuestra estrategia internacional y por lo tanto no sería sorprendente encontrar nombres, y yo me comprometo a reunir esa información y mandársela a esta comisión, señor presidente. Lo mismo respecto al canciller Moreno. Me parece. Lo único que diría en defensa de alguna manera del canciller y de los cancilleres es que tenemos que prestarle muy especial atención a los países limítrofes. Es decir, yo no concibo a un canciller que no esté preocupado en las relaciones con Perú, con Bolivia, con Argentina y digamos los países sudamericanos en general, porque son nuestros vecinos más inmediatos. Acabo de volver de Buenos Aires, donde creo que hemos dado el paso más importante que haya habido en materia de integración regional al reunirse los cancilleres de la Alianza del Pacífico con los cancilleres del Mercosur. De modo que el ámbito de acción de un canciller necesariamente pasa por visitar o tener interlocución con los países vecinos. Pero esa información también la haré llegar, creo que es mucho más fácil conseguir la primera, pero también la segunda haré un esfuerzo para remitir esa información a la comisión, señor presidente. Muchas gracias, ministro. ¿El diputado Monker está en condición ahora de hacer las consultas? Le ofrezco la palabra. Presidente, para aprovechar de pedir que, dado que va a informar todos los invitados a las delegaciones presidenciales del gobierno pasado, el presidente Piñera, que yo sé, porque no somos ingenuos, que todo eso lo pide el diputado Andrade o el diputado que fuera para sembrar la duda, para empezar a decir que el juez o el ministro o el empresario que fue con dobles intenciones, pero como esto ya es algo conocido, viejo, se ha intentado hacer respecto a cada una de las acusaciones, yo le quiero pedir también que informe todos los invitados que acompañaron a Michelle Bachelet en su primer gobierno en todas las delegaciones de fuera del país, sean civiles, militares, empresarios, curas, jueces o el rango que tengan, completo. Y también todos los invitados en cada una de las delegaciones del actual presidente de la República en el actual gobierno, sea que visitan Mendoza o que visitan Asia, y cualquiera sea la naturaleza del viaje. Señor presidente, solamente quisiera pedirle al ministro, incluidos los familiares, me gustaría saber qué familiares de la presidenta lo han acompañado a todos sus viajes, ya sea por consanguinidad y también por afinidad, para que alguien pueda, así, con el espíritu que se hace, hacer las conexiones que quiera. El diputado Jorge Tarúd en esta comisión hace un par de semanas pidió que se acompañaran a esta comisión una serie de documentos de la época, es decir, de enero del 2014, cuando él era diputado. Porque él insiste acá fehacientemente, invocando todos sus derechos y su experiencia en el derecho internacional y en las relaciones internacionales. Entiendo que el hijo de él es embajador actualmente, por tanto sabe mucho el área. Él insiste en hacer una afirmación que a mi juicio involucra a la Cancillería, porque él insiste que el fallo se filtró. Yo imagino que si tuviera sustento esta filtración del fallo, el canciller de su propia coalición gobernante, si se lo toma en serio, habrá interpuesto algún reclamo a la Haya. Pero el padre, un embajador de la coalición que actualmente está el canciller aquí, le dicen de buena fuente, entiendo, no sé si qué cargo tiene, pero Jorge Tarúd, si no es ahora, ha sido por mucho tiempo presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de esta Cámara. Él dice en sendo reportaje que el fallo se filtró y que Perú lo supo antes que Chile. Y yo tengo un canciller acá que no reclamó por eso. O sea, que hay dos opciones. O el canciller fue completamente negligente por no haber reclamado una abierta violación al Tratado Internacional que garantiza el secreto de estas resoluciones,
o tenemos un diputado que francamente hace acusaciones completamente irresponsables. Yo quiero saber con qué me quedo, porque yo le insisto, si hubiesen fundamentos reales de que un fallo de esta naturaleza se filtra, ¿por qué no se ha, le insisto, no se ha reclamado ante la Haya? ¿Tiene usted algún antecedente mínimo de seriedad para sostener que este fallo se supo de antes y que se filtró? Esto no tiene nada que ver con el uso de información privilegiada, nada que ver, porque como dijo la diputada Núñez, las fechas no coinciden, porque para que hubiese usado una supuesta filtración de este fallo en pos de una compra de acciones tendría que haberse filtrado 4 años antes el fallo. Y yo no sé cómo un fallo se puede filtrar 4 años antes cuando no sabían ni de hecho los alegatos, no sabían ni la réplica, ni la dúplica. Pero al margen de eso, como aquí estamos en una comisión investigadora, y no puede, creo yo, por el prestigio de esta Cámara, llegar a alguien y decir, se filtró el fallo. No venir cuando está el canciller, que es el que debería dar la cara. Y yo tengo la obligación de preguntarle por qué no reclamó por la filtración del fallo. Gracias, presidente. Yo le pido que se acuerde lo que pedí con la misma formalidad de lo que pidió el diputado Andrade, para que no haya duda de que el canciller tendría que responder ambos. El diputado Andrade no pidió ninguna formalidad, le formuló la pregunta al ministro, entonces... No, respecto a los viajes. Sí, a los viajes. Fue una consulta al ministro, el ministro dijo que no era necesario el oficio para poder responder íntegramente. Entonces, presidente. Sí, diputado Letelier. Sí, en primer lugar, señor presidente, no corresponde la petición del diputado Monkeberg porque esta comisión no ha sido mandatada para oficiar todos los gobiernos que se me ocurran a mí pedir oficio, por lo tanto no al lugar. Segundo, lo que sí corresponde es que en los viajes de este gobierno, que estaba mandatada esta comisión para investigar, subieron personeros, incluyendo al señor Sebastián Piñera Morel, que era gerente general de la empresa, al señor Nicolás Noguera, estoy hablando con nombre y apellido, y que le corresponde a esta comisión, y por ello estoy pidiendo los oficios. Segundo lugar, señor presidente, respecto de los negocios. A ver, pareciera que el mundo está lleno de pitonizos, porque la tarjeta bancar es un elemento que se instala en la historia de los negocios de Chile. Como dije el otro día, que obviamente molestó que un personero que está descansando la paz eterna habría dicho otra cosa respecto de cuando aparece precisamente esta tarjeta que fue tan exitosa en Chile. Y por lo tanto, el presidente, de que uno 3 años antes, 2 años antes, pueda tener los estudios de mercado, los estudios a futuro, perfectamente hoy día nos dicen que podemos estudiar cómo viene un negocio X de aquí al año 2021. Entonces, lo que estoy señalando respecto de los negocios de Exalmar... Disculpe, le quiero pedir que se dirija al presidente y que lo deje terminar. Sí, está bien, pero usted estará confundido, pero el que no, tiene el derecho a preguntar como que... quiera. Entonces, por favor, termine, diputado Felipe Letelier, y le quiero pedir al diputado Monkeberg que mi vecino acá, Andrade, el reglamento perfectamente bien, salvo el diputado Escudero, Correo, no sé cuántas cosas más en esta comisión, diputado Monkeberg. Entonces, yo quiero decir que efectivamente aquí, obviamente, este es un tema político. Y cuando uno quiere saber si efectivamente aquí hubo tráfico, hubo información privilegiada, cuando nosotros decimos, y el señor ministro de Relaciones Exteriores obviamente lo habrá leído, pero objetivamente decimos, mire, el Palacio de la Moneda, que es el edificio más importante, y yo oficié en la sesión anterior a partir de una periodista, que obviamente fue inmediatamente desmentido acá, pero por lo menos yo me quedo con esa información de prensa de esta periodista Juder Weber, que alguien no lo entendió, pero lo tuve que repetir, y ella es de una revista Financial Times. Por supuesto, yo me estoy tomándome de estos elementos, y eso es lo que hemos pedido, señor presidente. Y respecto de esto, donde yo solicito, que además tampoco ha llegado a esta comisión por parte de la administración del Palacio de la Moneda, respecto de los
de la entrada y la salida de los que eran o son gerentes generales de estas empresas que están en cuestiones, que están siendo analizadas, que están siendo investigadas. Aquí nadie puede rajar vestidura y no oponerse, porque otros diputados tenemos las mismas condiciones, ¿ah? Y además no descalificamos políticamente, personalmente a nadie, ¿ah? Respecto de estas investigaciones. Sin embargo, hay personas que lo han hecho y de muy mala fe, señor presidente. Gracias. Queda claro los oficios que solicito, señor presidente. Muchas gracias. Sí. Que lo que pasa es que le toca responder al ministro. Entonces, ¿quiere inscribir para hacer más consultas? Sí. Al ministro Unime, entonces. Le ofrezco la... No tengo problema, necesito el asentimiento de la comisión, sí, porque teníamos ese procedimiento. ¿Le puedo dar la palabra al diputado Andrade para que haga una consulta adicional? El ministro no tiene problema. ¿Ya? Diputado Andrade. Canciller, para su tranquilidad, los parlamentarios que estamos en esta comisión estamos tratando de construir un juicio. Y tenga usted la más absoluta certeza que no tenemos prejuicio. Y en consecuencia las cosas que estamos preguntando lo hacemos desde la más absoluta buena fe. Yo sé que eso no es creíble para algunos, pero probablemente para aquellos que tienen dudas al respecto son porque ellos tienen sus propios problemas. Pero usted tenga la tranquilidad de que la mayoría de esta comisión no tiene prejuicio y lo que estamos averiguando lo hacemos para poder construir un juicio. Le reitero, es la opinión, por lo menos yo creo, de la mayoría, tanto de gobierno como de oposición, porque somos todos gente seria. Yo sé que hay algunos que tienen dudas sobre eso, pero ya los que tienen dudas es un problema de ellos. Segundo, una precisión a propósito de la intervención por su intermedio, presidente, de la diputada Núñez, es que ella está equivocada en las fechas, porque efectivamente la primera inspección en Exalmar es del 15 de agosto del 2012, es decir, 4 meses antes de las audiencias públicas en La Haya, y corresponde a 1.7 de Exalmar. Pero fíjese que el 2016, o sea, por cierto ya con el fallo conocido, la inversión aumentó a 9.10%. Y excúseme, a esa fecha ya el fallo era no solo conocido por el diputado Tarú, sino que por todos nosotros. Me pareció importante hacer esa precisión porque precisamente para no construir un prejuicio ni a favor ni en contra. Entonces, quisiera hacerle la siguiente consulta, no sé si usted está en condiciones también de entregar esa información, porque entiendo que no necesariamente le compete, señor canciller, es los viajes del señor Moreno, canciller del presidente Piñera. ¿Eh? Una cosa es como ministro, que sé yo, pero él en su declaración en una revista de la Cancillería señala que él conocía mucho, porque había viajado muchas veces. ¿Usted está en condiciones de, o lo hay que pedírselo a la Policía Internacional, de informarnos de estos viajes respecto a Perú, Bolivia y Argentina? Porque no voy a cometer el exabrupto pedirle todos los viajes, toda su vida, de él, de su familia, sus consanguíneos por afinidad, e incluso con quienes tuvo acceso carnal, como decía activamente la ley. No llego a tanto, digamos, ¿eh? Pero por lo menos los que se refiere al canciller Moreno respecto a estas antes de ser canciller y después de ser canciller. Porque para nadie es un misterio que el canciller Moreno es una persona que se mueve muy bien en el ámbito de las inversiones, ¿eh? Y de los negocios, que sé yo. Entonces, ¿usted estaría en condición de eso o eso ya es materia de Policía Internacional y en consecuencia no le compete? Gracias, canciller. Muchas gracias. Le ofrezco la palabra al ministro. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, yo tengo suma tranquilidad. Tanto es así que sigo siendo canciller pese a todos los desafíos que tenemos. Y nunca pierdo la tranquilidad, así que no, en eso no hay ninguna dificultad. Señor presidente, respecto a alguna de las solicitudes, en primer lugar, estamos disponibles en la Cancillería a entregar toda la información que esta comisión especial investigadora requiera, que esté en posición de la Cancillería, por cierto. Por lo tanto, lo que nosotros tengamos de los viajes del entonces presidente Piñera, y si hay acuerdo de la comisión para que también los viajes de la presidenta Bachelet y sus acompañantes, esa es una cuestión que ustedes tendrán que resolver,
la Cancillería hará todo lo que esté a nuestro alcance para entregar la información pertinente a esta comisión. En cuanto... Yo estoy dispuesto a entregar toda la información. Presidente, lo corresponde nada más a esta comisión. Sí, perdón, ministro. Lo que vamos a hacer respecto a eso es que como no hay duda que respecto del expresidente Piñera es parte de la materia de esta comisión, el ministro va a responder. Respecto del otro punto, lo vamos a someter a votación, no hay ningún problema al final. No corresponde. Bueno, sí, basta con un tercio de la comisión para que se apruebe. No, pero sí. El canciller ya se compró, ya dijo que lo iba a enviar con o sin oficio el resto. Bueno, pero si él tiene, pero si el otro oficio lo vamos a pedir, sí lo vamos a someter ahora a la misma comisión. No hay problema, pero que termine el canciller y voy a poder someter a consideración de la comisión la solicitud de oficio del diputado Monker. No se pongan nerviosos, mantenga la calma, diputado Monker. Ministro, termine. A los ingresos y salidas de Chile, evidentemente no le compete a la Cancillería esa información, eso obra en poder de Policía Internacional, de modo que perfectamente se puede solicitar a Policía Internacional. Y respecto a la filtración del fallo, ya respondí eso, señor presidente, antes, y lo he dicho en forma bien clara, de modo que eso es lo que tendría que agregar a lo que ya he sostenido. Gracias. Muchas gracias. Voy a someter antes de la palabra al diputado Melero a consideración de la comisión los oficios solicitados por el diputado Monker en primer lugar y después voy a solicitar el oficio a Policía Internacional que está pidiendo el diputado Melero. Los oficios del diputado Monker. Señor presidente. ¿No tuviste la palabra? Presidente. ¿Había pedido la palabra? No, Monker primero y después por el diputado Andrade, perdón. Diputado, perdón. Sí. Señor presidente, previamente... El oficio del diputado Monker están dirigidos a protocolo de la Cancillería para que se informe, pero espera, estoy hablando yo ahora, para que se informe respecto de todos los viajes realizados durante el primer y el segundo mandato de la presidenta Bachelet con todas las personas que la acompañaron. Está bien, pero sí, pero que le quiero preguntar al ministro de Fe, que el secretario, si corresponde. Es que esto ya lo discutimos ya, entonces sí, hay una sola votación, entonces uno puede votar en contra o a favor. En votación. Entonces, si le parece a la comisión, ¿no? ¿Para qué? Acordado. Ya. Si le parece también el oficio de Policía Internacional, Lo que sí es importante es que la respuesta venga oficialmente, no venga a través de una... diputado. No traigan a nadie personalmente, porque dice el diputado Andrade, traducción española. Eso se da por su entendido. A Policía Internacional. A Policía Internacional, los oficios solicitados por el diputado Andrade, acordado. Perfecto. Ahí estamos. Ya. Acordado. Diputado Melero, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Bueno, efectivamente, presidente, el tema de las fechas, de las compras, de las acciones, ha sido un punto que deja abierto la posibilidad o no de una acción especulativa, que yo creo que las fechas por sí solas lo dicen. Para precisión, presidente, la empresa Exalmar se abrió a la bolsa peruana el 4 de noviembre del 2010. La primera, respecto a la fecha, la empresa Exalmar se abrió a la bolsa el 4 de noviembre del 2010 en el Perú. El primer registro público de inversiones del grupo Bancar data del 15 de agosto del 2012, un año y medio prácticamente antes de que se conociera el fallo. Y esa inversión fue realizada a través del Fondo de Inversión Privado Mediterráneo, no Bancar, Mediterráneo, adquiriendo solamente una muy pequeña porción del 1,7% de la propiedad de la pesquera. En el año 2016, cuando ya el presidente Piñera llevaba casi 2 años de haber dejado el mando de la nación, esa participación aumentó del 1,7 al 9,1.
a través, esta vez sí, de Bancar International Investment. No, pero sí, si ya era presidente de la República, ya no era presidente de la República. Diputado Andrade, yo le quiero pedir que... No, evidente, presidente, a la impertinencia del diputado Andrade, efectivamente conocía el fallo. ¿Cómo no lo va a conocer si era de enero del 2014? Oye, diputado Monque, por favor. Bien. Oye, Sí, presidente, sí, favor, provocaciones sí, sacan sí, provocaciones. Entonces está muy bien, presidente. Ya. No, pero por favor, yo le quiero pedir a los dos que traten de comportarse primero bien en esta comisión. Bueno, entonces, muchas gracias, presidente. De manera tal de que quede claro eso sobre la precisión y en las actas, presidente. Es decir, la hipótesis de los que han demandado esta investigación sobre el posible uso de información privilegiada habría, en la hipótesis de algunos, no demostrada hasta ahora, tenido un impacto de inversión 1 año y medio antes de conocerse el fallo y solamente en una porción tan marginal como el 1,7%. Pero para más, la gerenta general de la empresa Exalmar, doña Rosana Ortiz, señaló que el diferendo La Haya no tiene mayor impacto en las operaciones pesqueras que ellos resuelven, ya que hasta la fecha, dice, no operamos en la zona sur, que es la zona, en parte, producto del litigio. Y asimismo expresó que la participación del nuevo, como uno que tiene Bancar hoy día, la convierta en un accionista minoritario de la compañía sin derecho o asiento en el directorio, es decir, ninguna posibilidad de influencia. Preciso esto, presidente, sobre las elucubraciones y algunas afirmaciones que han habido, temerarias desde mi punto de vista, en señalar, digamos, que el expresidente Piñera actuó con información privilegiada para hacer todas estas compras y todo esto, en fin. Entonces, creo que las fechas por sí solas así lo señalan. Gracias, presidente. muchas gracias, diputado. Yo quisiera finalmente hacer una pregunta y una solicitud de información también, si la puede requerir directamente o si requiere auspicio de la comisión, lo voy a plantear mejor en esos términos. Lo primero es que nosotros recibimos un oficio del Instituto de Fomento Pesquero, del IFOP, donde se señala que ellos no evacuaron ningún informe formal al equipo de defensa de La Haya, tal como lo había dicho en su momento el ex embajador, o el embajador, mejor dicho, Van Claveren, quien había señalado que el IFOP había evacuado un informe respecto de la situación pesquera, digamos, los recursos hidrobiológicos de la zona de litigio. Eso no fue así, no es lo que dice el IFOP, pero sí señala el IFOP que funcionarios de la Cancillería visitaron el IFOP, ¿ya? Y revisaron cartografía, ¿ya? Fueron de la Dirección de Frontera y Límites, y a quienes se les dio acceso al material bibliográfico de la colección de la biblioteca del IFOP. El interés de aquellos funcionarios estaba particularmente centrado en el análisis de los mapas y cartografías que disponía y generaba el IFOP, por lo que se dio las facilidades para que fotocopiaran el material que estimaron necesario. Entonces yo quisiera saber si es posible tener acceso al resultado de estas indagaciones de los funcionarios de la Dirección de Frontera y Límites. Ellos visitaron en el 2010 el IFOP, pidieron información, revisaron mapas, y la verdad quisiéramos saber qué ocurrió con eso, porque el agente o el ex agente Van Claveren dijo que ellos no habían hecho ningún informe, que había un informe del IFOP, y el IFOP dice que ellos no hacen ningún informe y que fueron funcionarios de la Cancillería a revisar y a buscar información y antecedentes para hacer un informe. Entonces hay una contradicción entre lo que nos dijo acá don Alberto Van Claveren y lo que nos dice el IFOP. ¿Me permite una precisión sobre ese punto, presidente? Se la autorizo, diputado. Sí, presidente, que está muy bien su línea, pero el embajador Van Claveren fue muy claro en señalar que la información respecto al tema pesquero había sido requerida una vez ya conocido el fallo para justificar la defensa del buen resultado que Chile había tenido, ¿eh? Eso lo podemos ver en las actas. Si estamos hablando acá de que esto fue el año 2010, ¿ya? Entonces, bastante antes que se conociera el fallo. Estoy dando las fechas precisas. Entonces, yo quisiera saber qué ocurrió con esa información. ¿Qué hicieron los funcionarios de Frontera y Límites con esto? ¿Quiénes tuvieron acceso a su información? ¿Pudo haber tenido acceso a información el canciller de la época? ¿O no pudo haber tenido acceso? Yo creo que esa es una pregunta que es clave poder conocer, ¿ya? Y si es que usted pudiera
preguntar después y enviarnos esos antecedentes, si es que es posible, si es que son documentos públicos, sería importante poder conocerlo y se lo pido desde ya formalmente. Todo esto porque, yo insisto, aquí no ha estado en entredicho la defensa que ha hecho el Estado de Chile con una política de Estado, como muy bien usted lo relató, de los intereses de Chile, sino que hay una legítima duda de que si a partir de cierta información, a partir de los antecedentes de la propia demanda, ¿ya?, existía una legítima expectativa de que Perú viera aumentada su potencialidad de pesca en la zona que estaba en litigio, y que eso pudo haber determinado una conducta de inversión que no tiene nada que ver con la defensa de Chile en La Haya. Y por eso que es muy importante saber qué información existía en manos de la Cancillería, y particularmente a mí me interesa saber qué hicieron esos funcionarios, ¿ya? Ya que el IFOP dice que fueron funcionarios de su ministerio los que fueron a indagar, y lo que nos dijo el ex embajador Van Claveren es que ellos no indagaron y que más bien lo que pidieron fue un informe al IFOP que no existe. Entonces quisiera saber qué es lo que ocurrió. Eso es lo primero. Y lo segundo, quisiera más bien recabar el acuerdo para poder oficiar a la Cancillería, si es que usted no está en condiciones de poder buscar esa información sin necesidad de oficio, que dice relación con solicitar a través de la Cancillería, que es como corresponde, a las instituciones pertinentes en Perú información respecto de la participación accionaria que tiene la empresa Exalmar, otras empresas pesqueras peruanas que podrían estar pescando en la zona justamente que se perdió en el litigio con Perú, y también la participación accionaria de las empresas pesqueras, o sea, las empresas portuarias donde llegan efectivamente esos productos. ¿Quiénes son los dueños? ¿Quiénes son los accionistas, mejor dicho, de esas empresas portuarias donde llegan esos productos, y tanto de Exalmar como de otras empresas portuarias? Creo que sería muy interesante poder conocer esa información. Yo no sé si ustedes puede comprometerse, ministro, a solicitarla a través de la Cancillería a las entidades pertinentes en Perú. ¿Sí? No, pero yo, sí, claro, le corresponde ahora, sí, pero espera, va a responder el ministro porque le corresponde a él. Son dos preguntas y después le ofrezco de nuevo la palabra, ministro. Sí. Respecto a la información del oficio de IFOP, que no existiría, voy a solicitar la información de DIFROL, de la Dirección de Fronteras y Límites, de modo de tener la información oficial, por eso. Y me parece oportuno, que entiendo que el embajador Van Claveren ha sido convocado nuevamente a esta comisión y él podrá abundar en detalles sobre la materia. ¿No? Muy bien. Ok. De acuerdo, entonces yo voy a solicitar la información de DIFROL de todo lo que se haya conocido respecto a información en materia pesquera que se haya solicitado del IFOP y que tengamos disponible. Y por cierto, todo canciller tiene que tener acceso a la información que tiene una de las divisiones, departamentos importantes de la Cancillería, como es el caso de DIFROL. Así que, por cierto, vamos a solicitar esa información y se la mandamos oportunamente. Y en cuanto a solicitar a las instituciones peruanas, por cierto, el conducto de interlocución con cualquier institución pública peruana es a través de la Cancillería, y podemos hacer la gestión, por cierto, pero la respuesta dependerá solamente de la parte a la cual se le solicita colaboración. De modo que toda aquella información que requiere esta comisión, que esté al alcance de la Cancillería, trataremos de reunirla, señor presidente.
Muchas gracias, ministro. Diputado Melero. Gracias, presidente. En la exposición del embajador von Claveren respecto a la estrategia de defensa chilena, quedó totalmente claro, por su intermedio el señor canciller, que el tema pesquero no fue tema, del punto de vista de los recursos y de la explotación de esos recursos, porque esa era, a juicio del embajador von Claveren, un factor de debilidad de la defensa, porque lo que le interesó a la defensa chilena fue más bien representar los incidentes pesqueros de lanchas peruanas que invadían el territorio marítimo chileno como una forma de sentar el precedente de que de hecho se reconocía esa zona como chilena y las naves que venían eran apresadas o capturadas, digamos, porque estaban en aguas chilenas. De manera que yo quiero recordar ese punto, señor presidente, porque el tema de los recursos pesqueros no fue de interés de la defensa por una decisión estratégica, y el señor canciller quizás puede reiterar aquello, para que no pongamos el acento. En segundo lugar, hacer ver que lo que los funcionarios de la Dirección de Frontera y Límite de la Cancillería hicieron fue particularmente centrar en el análisis de los mapas y cartografía. Mapas y cartografía, señor presidente, no respecto a los recursos pesqueros. Y creo que más que hacerlo a través del canciller, lo que podemos acordar, presidente, es, si el señor canciller nos ayuda, que nos dé los nombres de esos funcionarios de la Dirección de Frontera y Límite y los interroguemos acá. Yo prefiero preguntarles directamente en esta comisión investigadora, dado que son funcionarios del Estado, más que estarlo haciendo a través de interpósitas personas. Y si la Cancillería nos ayuda, o el IFOP nos ayuda, porque quizás el IFOP también tiene los nombres, poder invitar a esas personas que oficiosamente, no oficialmente, fueron en el año 2010 al IFOP a ver esta información de mapas y de cartografía, y no del tema de los recursos pesqueros que estaban, y como digo, fue parte de la estrategia. Yo le pediría al señor canciller si él puede reiterar este punto que he hecho ver yo y que el embajador von Claveren señaló, y si pudiéramos, presidente, acordar entonces invitar a los funcionarios de la Frontera y Límite acá con la ayuda para conocer los nombres del señor canciller. Yo considero inoportuno que usted defina la manera en que yo solicito la información. Yo estoy solicitando información al canciller, pero que quedó enviando esa información lo más completa posible con los nombres de los funcionarios. Si se estima pertinente invitarlo, yo no tengo ningún problema, lo invitaremos. Lo que le estoy pidiendo es que primero conocer cuál es el contenido. A lo mejor puede ser absolutamente innecesario que comparezcan. Primero nos llegará el contenido de esa información y quienes realizaron ese informe, y después evidentemente que están todo su derecho a pedir que puedan venir, o puede ser cualquier diputado miembro de esta comisión, pero creo que eso no es contradictorio con la solicitud de información que hicimos. Diputado Andrade. Entonces preferiría que el señor canciller... Entonces, si quiere hacer un comentario. Quisiera comentar la intervención del diputado Melero. Efectivamente, el énfasis de la defensa de Chile en el caso del límite marítimo con Perú fue, en primer lugar, la existencia de un acuerdo basado en los tratados que existían, uno. Y el segundo énfasis fue que ese acuerdo se basaba sobre la existencia de un límite ya acordado entre las partes, que era el paralelo que parte del hito 1 y que se extiende por 200 millas cruzando la línea de más baja marea. Ese fue el énfasis. Efectivamente, el énfasis no fue pesquero, porque el argumento del Perú era que estos no eran acuerdos limítrofes del límite marítimo, sino que eran acuerdos pesqueros. Por lo tanto, nuestro énfasis no fue por el lado de la pesca, sino por la existencia de tratados y de prácticas que constituían un límite ya reconocido por ambas partes. De modo que en ese sentido el énfasis nuestro fue siempre en los mapas, en los tratados, en la práctica, y en ese sentido entonces yo diría que el tema pesquero ocupó un lugar secundario en función de lo principal, que fue la existencia de acuerdo y del paralelo. Ministro, lo que pasa es que yo entiendo ese punto como estrategia de defensa, pero yo imagino que más allá de utilizarlo como argumento principal o no, la Cancillería
tenía que tener información respecto de qué es lo que estaba en juego, ¿ya? Y cuál era la riqueza pesquera que estaba en juego. Yo imagino que esa información al menos es de interés de la Cancillería poder conocerlo, ¿no es cierto? Más allá de que lo utilice o no como un argumento de la estrategia de defensa ante la Haya. Hay información que se puede exponer en esa estrategia, que puede desarrollarse de mayor profundidad, y otra información que es importante para efectivamente tomar decisiones, no necesariamente para poder exponerla a una argumentación. Entonces yo me imagino que Chile sabía lo que estaba en juego desde el punto de vista pesquero, que lo ponderó en su momento. Por cierto, señor presidente, usted tiene razón. En un caso complejo como esto, el deber de defender los intereses nacionales es reunir toda la información pertinente, y la pesca, por cierto, era un factor fundamental. Tanto es así que la pesca artesanal dependía de lo que decidiese la Corte, porque si se decidía lo que pedía Perú, evidentemente eso afectaba a la pesca, particularmente la pesca tradicional desde el puerto de Arica. De modo que evidentemente que la cuestión pesquera estaba en juego. Lo que estoy diciendo es que el argumento principal para sostener la tesis de Chile era primero existencia de un acuerdo basado en lo que ya dije, y segundo que ese acuerdo era sobre la existencia del paralelo hasta las 200 millas. Sin dejar de lado, usted tiene razón, toda la información y los efectos que eso pudiera tener sobre la pesca nacional. ¿Esta información nos podría hacer llegar a usted a la Comisión de Información Pesquera que ustedes tenían? ¿No? Todo lo que tengamos nosotros, perfecto, sin duda, señor presidente, pero le reitero que los documentos que se entregaron a la Corte son todos públicos, pero si hay mayor información que haya servido de antecedentes, eso lo haremos llegar, ¿cierto? Justamente porque probablemente esto era antecedentes que ustedes tenían, pero que no se entregaron a la Corte. Diputado Andrade. Gracias, presidente. No tiene que ver con la presencia del canciller, entonces no sé si será pertinente pedirlo ahora o terminamos esa parte. Digámoslo ahora, porque como usted guste. Quedan 3 minutos. Me someto a su dirección, presidente. Muy bien. Mire, me encontré con la frase del señor superintendente de Valores y Seguros respecto al fideicomiso del expresidente Piñera, que señala que este no era ciego, leva, sino que la normativa vigente exige entregar información sobre el desempeño de los activos involucrados. El intermediario, que está a cargo como mandatario de esa cartera de inversiones y que puede tomar decisiones de inversión bajo esa figura, tiene que reportarle al mandante, y el mandante tiene derecho a saber en detalle cuáles han sido todas las operaciones que se han realizado, lo cual contempla tanto inversiones en valores de oferta pública chilenos como en el extranjero. Esto señaló el superintendente don Carlos Pavés. Yo quisiera que se oficiara al superintendente, señor Pavés, para que nos pudiera ampliar esta información. En las actas, usted no estaba, diputado. Está clarísimo ese punto. Quisiera pedir, si es posible, que pudiéramos ampliar esta información para saber todas las implicancias que esto requiere, porque efectivamente yo vi las actas, el señor superintendente señaló lo que acaba de señalar, lo que lo ratifico, pero yo lo que quisiera saber es qué implica todo esto desde el punto de vista de su propia experiencia como superintendente y en particular respecto a este caso. Gracias, presidente. Quiero someter a consideración el oficio con un agregado que dice relación con que nos puedan entregar también todas las información respecto de los procedimientos administrativos y también de las sanciones que se han aplicado, como lo he dicho, a los directores y ejecutivos de las empresas del Family Office de Sebastián Piñera, particularmente de Santa Cecilia, Bancar. Creo que también es importante que nos pueda entregar esa información. ¿Presidente? Sí, vamos a someter a consideración del oficio. Sí, pero que quiero pedir otro. Pero votamos, ¿le parece? No, que no quiero sacar el tiempo. Es que antes que yo me comprometo a que lo votemos antes. ¿Le parece acordado? Acordado. Y se prorroga hasta que podamos sancionar la solicitud de oficio del diputado Valero. Sí, presidente. Y la diputada Chicarriera. Aprovechar mi tiempo para, probablemente el diputado Andrade, que se ha incorporado ahora al final y no escuchó las opiniones del superintendente. Efectivamente, fue la superintendencia la que obligó que el primer fideicomiso que hizo el expresidente Piñera
que era totalmente ciego, dejara de serlo. Porque las circulares, que no recuerdo el nombre, creo que la 1138, 2 circulares de la superintendencia, impiden que un fideicomiso sea tan ciego como el presidente Piñera quería que fuera. Y lo obliga a abrirlo a través de un tercero, que tiene que ser nominado por los que llevaban la custodia de esos y la administración de esos bienes, cosa que nunca fue nominada. De manera que quede claro, presidente, probablemente el diputado Ciro Andrade, como no estuvo y no ha leído toda la versión taquigráfica, eso quedó claramente explícito y basta que... No, segundo, presidente, quiero... Pide el oficio, que lo prorrogamos para que pueda pedir el oficio. Está bien, presidente. Diputado Melero. No, presidente, quiero pedir que se oficie al Instituto de Fomento Pesquero a objeto que señale quiénes fueron, o si tiene conocimiento, los funcionarios de la Dirección de Frontera y Límites que concurrieron en el año 2010 al IFOP, y con precisión cuáles fueron los análisis que hicieron de los mapas y la cartografía que se está por ellos señalada. ¿Se acuerda? ¿Sí se acuerda? Se acuerda. Diputada Chicardini. Presidente, se recuerda que yo había solicitado en su oportunidad que oficiáramos, o sea, disculpe, que invitáramos al quien era en ese tiempo el director del IFOP, y quedó aprobado, pero entiendo que en la lista de invitados no está, entonces quiero volver a reiterar la posibilidad de que se tome el acuerdo nuevamente para que esté presente en las próximas sesiones. ¿Sí? Ya. Eso, y en segundo punto, habían prorrogado. Quiero oficiar a el Ministerio de Relaciones Exteriores los viajes que realizó el expresidente Piñera, viajes oficiales, ya. Muy bacán. No he dicho nada. Ministro, habiéndose cumplido con el objeto de la presente sesión, se levanta.